Cuando Cristo fue crucificado, cuando Cristo fue crucificado, fue su naturaleza humana la que murió. Cuando Pedro dice fue muerto en la carne, se está refiriendo a que como ser humano, con el cuerpo con el cual nació, ese cuerpo humano fue el que murió, murió como hombre, no murió como Dios. Por eso es que sabemos que Cristo tenía dos naturalezas. Era Dios, San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Pero aquel verbo, dice el verso 14, fue hecho carne. Era Dios, pero se hizo carne, dos naturalezas. Entonces, ¿pero qué naturaleza murió en la cruz del Calvario? No la naturaleza divina, porque Dios no puede morir, sino que su naturaleza humana. Por eso Pedro dice, fue a la verdad muerto en la carne. Murió en su naturaleza humana. La deidad no se debilitó ni murió. Eso habría sido imposible, dice la sierva del Señor. Ok, murió la humanidad, no murió la divinidad. Pasemos a la siguiente. Ok. Ahora yo quiero que ustedes vean esto y también prestemos mucha atención porque aquí depende nuestra interpretación. Voy a mencionar lo que hemos visto hasta este momento de Primera de Pedro 3. Dice, porque también Cristo padeció. Oigan bien, ya vimos todo eso, ya lo vimos. Porque también Cristo padeció, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, es decir, como humano, murió, pero luego viene el verso controversial. Muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En esta versión, algunos han llegado a decir, como los testigos de Jehová nuevamente, han llegado a decir entonces que Cristo resucitó como un espíritu. Da la impresión el pasaje. Por eso es que a nosotros, a nosotros se nos enseña que el método de estudio de la Biblia es un poquito acá, un poquito allá. Eso es lo que dice la misma Biblia. Reglón tras reglón, línea sobre línea, comparando pasaje con pasaje que hablan acerca del mismo suceso. Es decir, si una persona encuentra este versículo que dice que Cristo fue muerto en la carne como humano, pero que fue vivificado en espíritu y llega a la conclusión de que Jesús resucitó como un fantasma, como un espíritu, como una especie de Gasparín, entonces lo que yo debo de hacer como un ente pensante, ir a los pasajes que me hablan acerca de la resurrección de Cristo para verificar si no estoy mal comprendiendo un versículo que me está creando cierta confusión. Me explico. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Lógicamente, tengo que ver otros versículos, pero también me sirve el buscar otras versiones de la Biblia para ver cómo estas versiones vierten, traducen ese mismo pasaje. Por eso les he compartido otras versiones. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. No, noten qué diferente. Aquel versículo me dice vivificado en espíritu, dando la impresión que resucitó como un espíritu. Pero el siguiente versículo me dice, el siguiente traducción me dice, él sufrió la muerte en su cuerpo, que bien me aclara lo que dice allá, porque allá dice en carne. Pero el espíritu hizo que volviera a la vida. Ahora introduce que en realidad lo que está diciendo es que el espíritu, o sea, el Espíritu Santo, hizo que volviera a la vida. Qué interesante, ya lo compararemos con otro pasaje. Otra versión dice, sufrió la muerte en su cuerpo, pero volvió a la vida por medio del Espíritu. ¿Ok? Y el otro dice, él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y el otro dice, como mortal sufrió la muerte, como espiritual fue devuelto a la vida. Entonces, ¿cuál será la forma correcta de vertir el pasaje, de traducir el pasaje? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Entonces, ir
a otro pasaje de la Biblia. Entonces nos vamos a ir al libro de Lucas, en la siguiente diapositiva. Ahí tenemos Lucas capítulo 24 y el versículo número 36 en adelante. Dice así, para corroborar si Cristo realmente resucitó como espíritu o resucitó en carne. Ok, veamos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne, no tiene huesos, como ustedes ven que yo tengo. Amén. Entonces Jesucristo no resucitó en espíritu, sino que resucitó en cuerpo. Y ponga esto que voy a decir en cursiva, negrita y subrayado. Dios, cuando resucita a una persona, no resucita el espíritu, no lo resucita en espíritu, lo resucita en cuerpo. Repito nuevamente, cuando Dios resucita a una persona, no lo resucita en espíritu, como un fantasma, no, lo resucita en el cuerpo, con el cuerpo, en carne y huesos. Evidencia. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿salió el espíritu de Lázaro o salió el cuerpo completo de Lázaro? Fue el cuerpo. Cuando Dios resucita a Moisés, de acuerdo a lo que dice Judas, el libro de Judas, ¿qué se resucitó de Moisés? ¿Se resucitó el espíritu de Moisés? No, sino que el cuerpo, porque dice que el diablo contendía con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Dios no resucita a las personas en espíritu. Dios las resucita en su cuerpo. Amén. Ok. Entonces Cristo no resucitó en espíritu. Los testigos de Jehová han llegado a esa conclusión también, que Cristo en realidad resucitó como espíritu, no resucitó en carne y hueso. Eso es una cuestión bien tremenda. Pero bien, pasemos la siguiente, hermanos, para adelantar y me avisa cuando salga en 5 minutos. Por tratar de dejarlo lo más claro posible explicado, sé que voy un poco lento, mil disculpas. Sopórtenme, que ya será el último tema. Ok, ahora vamos a corroborar si las versiones que dijeron que a Jesucristo en realidad lo que quiere decir es que lo resucitó el Espíritu Santo. Ahora vamos a corroborar si es cierto que fue el Espíritu Santo el que lo resucitó. Y para eso vamos a Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos 8, 11 dice, y si el Espíritu, haciendo alusión al Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién resucitó de los muertos a Jesús? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo colaboró con la resurrección de Cristo. Y noten cómo lo digo, colaboró con la resurrección de Cristo. Porque en la creación del hombre, ¿acaso no fueron los tres que colaboraron para darle vida al hombre? Estaba el Espíritu Santo al inicio en la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y lógicamente que estaba el Padre y estaba el Hijo y dijeron, hagamos al hombre. Por eso se utiliza ese plural dentro de la divinidad. Hechos 2:32 dice, a este Jesús lo resucitó Dios. Entonces, ¿quién más colaboró? El Padre y el Espíritu Santo, pero también el Hijo. Cuando dice en San Juan, recuérdese que de Jesús murió la parte humana, no la divina. Entonces Cristo hizo esta declaración interesante. Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así es que la divinidad fue la que hizo que Jesús volviera a la vida. Y en esa divinidad participó ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces ahora estamos preparados en la siguiente diapositiva para ver la siguiente declaración. Dice así,
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Esta es la versión común, la del 60, que es buena versión, no se deshaga de esa versión. Un día vamos a estudiar sobre las Biblias, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora vean a la par otra versión. Solo vamos a, bueno, vamos a leer, vamos a leerlo todo. Porque Cristo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre. Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo eran, para poder llevarlos a ustedes ante Dios. Sufrió la muerte en su cuerpo, pero volvió a la vida por medio del Espíritu. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Y ahora vean el versículo siguiente. Hoy nos enlaza con el versículo siguiente. Y dice, por el Espíritu. ¿A qué se refiere el verso 19 cuando dice por el Espíritu? Por el Espíritu que ha mencionado en el versículo anterior. Repito, el versículo 19, que es el versículo más controversial, siguiendo la línea de pensamiento del verso anterior, dice por el Espíritu. O sea, ese mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús, ese mismo Espíritu Santo está hablando en el verso 19. Entonces dice, por el Espíritu, Jesucristo fue y predicó. ¿A quiénes? Predicó a los que estaban. ¿Qué cosa dice en esa versión? Que no logro ver el pasaje. Déjeme ampliarlo aquí en mí. Jesucristo fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Bueno, ahí está. Entonces, pasemos a la siguiente, hermana, por favor. Entonces, dice el versículo 19, que Cristo por el Espíritu Santo, oigan bien, que Cristo por el Espíritu Santo o por medio del Espíritu Santo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y de eso se trata el tema, los espíritus encarcelados.